Hola, que el Señor te bendiga en este hermoso día. Espero que la bendición de Dios esté contigo, que te encuentres bien donde quiera que tú estés en cualquier parte del mundo. En este día me gustaría continuar con esta serie aprendiendo más acerca de los generales de Dios, hombres y mujeres que marcaron e impactaron la historia por la manera en que fueron utilizados por Dios, la manera que ellos dejaron que Dios trabajara y tratara en sus vidas para bendecir a otros. Y en este día me gustaría seguir enseñándote un poco más acerca de María Woodworth Etter, esta mujer de Dios que fue de gran bendición en su época, que mostró el Espíritu de Dios, que fue una mujer que impactó a cada uno de los que la conocieron. Así que en este día te invito a que te unas conmigo y aprendamos juntos acerca de esta mujer de Dios. Comenzamos. Durante esta fase de la vida de la hermana Etter, también hubo algunos momentos de frescura. Además de las amistades que María había hecho, Dios no deseaba que ella llevara sola el manto del ministerio. Llevó algún tiempo, pero 10 años después de su divorcio, conoció a un hombre maravilloso de Hot Springs, Arkansas, llamado Samuel Etter. Dios le envió al compañero perfecto. Se casaron en 1902. La hermana Etter tenía un gran respeto por este caballero y muchas veces se refería a él diciendo que era un regalo de Dios. Tiempo después escribiría sobre él: estuvo valientemente a mi lado en la batalla más difícil y desde el día que nos casamos jamás ha retrocedido. Él defiende la palabra y todos los dones y operaciones del Espíritu Santo, pero lo hace sin fanatismo ni necedad. No importa lo que yo le pida que haga. Ora, predica, canta y es muy bueno para trabajar en el altar. El Señor sabía lo que yo necesitaba y Él fue quien lo preparó todo, por su amor por mí y por la obra. 3 años después de casarse con Samuel Etter, María desapareció del ministerio público y se mantuvo en silencio durante los siguientes 7 años. Jamás se ha descubierto la razón de este largo silencio, pero cuando emergió 7 años después, tenía tanto poder como antes y ahora tenía el apoyo y el amor de un maravilloso esposo. Samuel Etter amó y cuidó fielmente a María. Él era quien manejaba las reuniones por dentro y por fuera, y quien coordinaba todos sus escritos y la distribución de sus libros. El ministerio de la hermana Etter publicó varios libros. Algunos de los libros de la hermana Etter fueron reeditados varias veces y algunos fueron traducidos a otros idiomas. Aunque tenemos una gran variedad de libros cristianos en el mercado en la actualidad, los libros de la hermana Etter son muy escasos. Personalmente, me han ofrecido miles de dólares por mi colección privada que no he aceptado. En mi opinión, lo que la hermana Etter ha escrito no puede ser comprado con ninguna suma de dinero. De esta manera, Samuel Etter, esposo, amigo, editor, administrador y ayuda en el ministerio, el regalo de Dios, encontró paz en su puesto de apoyo al ministerio de su esposa, una capacidad muy difícil de hallar y un carácter notable para un hombre. Por lo tanto, fue una parte vital del ministerio de María en prácticamente todas las áreas hasta el momento de su muerte, 12 años después. María fue la única evangelista, líder del movimiento de la sanidad, que adoptó la experiencia pentecostal de hablar en lenguas. Hoy la llamaríamos una predicadora de la santidad pentecostal. Adoptó la doctrina de la santidad, así como la doctrina pentecostal del hablar en lenguas. Muchos ministros no comprendían las manifestaciones del Espíritu Santo, ni comprendían su doctrina respecto de ellas, y María se defendía a sí misma en público tan raramente que cuando lo hacía todos lo notaban. Generalmente ella decía que no había sido llamada a defenderse a sí misma, sino a llevar a otros a Jesucristo.
La hermana Ether mostraba una fortaleza invencible para avanzar a pesar de la oposición. Cuando la acosaban situaciones en que su misma vida estaba en peligro, se negaba a abandonar una ciudad hasta haber terminado su trabajo. Y nunca tenía miedo de peligros desconocidos, porque sabía que el Señor lucharía por ella. Muchas veces hombres rudos se abrían paso en sus reuniones y causaban alboroto porque alguien les había pagado para hacerlo. Otros lo hacían por voluntad propia. Una vez María escribió: "He estado en grandes peligros. Muchas veces no sabía si me atacarían con armas de fuego, estando en el púlpito o camino a alguna reunión o de regreso. Pero dije que jamás correría, ni voy a ceder. El Señor siempre puso su enorme poder sobre mí, quitándome así todo temor, y me hizo como un gigante. Si alguien hubiera tratado de dispararme o matarme, Dios lo habría matado, y algunas veces yo misma se lo dije a ellos". Uno de estos hombres vino a la reunión y, decidido a interrumpirla, se acercó a unos 3 metros de la plataforma y comenzó a derramar una corriente de palabras soeces y juramentos. Pero entonces repentinamente su lengua se negó a obedecerle, mientras un extraño poder parecía atar sus cuerdas vocales. Totalmente protegida por el poder de Dios, María parecía no haberse dado cuenta de la presencia de ese hombre. Más tarde, cuando 2 periódicos importantes fueron a entrevistar al hombre, aún sacudido por la experiencia, éste les contestó: "Vayan y averigüen por sí mismos". María fue arrestada 4 veces durante su ministerio, pero 3 de estas citaciones nunca llegaron a la corte. Nueva Inglaterra fue el único lugar en que fue arrestada y llevada ante un tribunal. El juicio en su contra, realizado en Framingham, Massachusetts, estaba basado en la acusación de que ella practicaba ilegalmente la medicina e hipnotizaba a las personas haciéndolas caer en trance. Fue un gran espectáculo para la causa de Cristo. Muchas personas atestiguaron en su favor, relatando testimonios personales que podrían haber sido tomados del libro de los Hechos. El gran escritor y fundador del Instituto Bíblico Bethel, E.W. Kenyon, fue uno de los testigos. Kenyon luego tendría su propio y gran ministerio de enseñanza y sanidad. Fue un actor prolífico. Muchos de sus libros son utilizados como textos en institutos bíblicos de todo el mundo. El amor que María sentía por las diferentes culturas también fue causa de persecución racial. Ella amaba a las comunidades africano-americanas y americanas nativas, tanto como amaba a los blancos. Predicó muchas veces para iglesias negras, ayudaba a sus pastores y apoyaba sus campañas evangelísticas. También iba a una reservación india donde se quedaba durante semanas costeándose sus propios gastos. Todas las clases sociales eran bienvenidas en su hogar, ricos o pobres. De igual manera, la hermana Ether amaba a todos. Todos los actos ministeriales de María Woodworth Ether no pueden condensarse en un único libro. Era una dinamo espiritual, pero muy humilde. Alguien que parecía una abuela común, pero ejercía una autoridad espiritual tremenda sobre el pecado, la enfermedad y los demonios. La hermana Ether no podía atender todas las invitaciones que recibía para ministrar, y las que sí aceptó crearon una conmoción nacional que jamás ha sido silenciada. Una de estas reuniones fue planeada por el entonces joven pastor F. Bosworth en Dallas, Texas. Sus escritos son las espectaculares reuniones que se prolongaron de julio a diciembre. Sacudieron al mundo. Como consecuencia, Dallas se convirtió en un centro de avivamiento pentecostal. Una noche, 3 ministros muy solemnes asistieron a la reunión. Dado que no quedaban lugares libres para sentarse, los predicadores que estaban sentados en la plataforma les cedieron sus asientos.
Contra su voluntad, los solemnes aceptaron. El culto avanzó y el poder de Dios se manifestó con su acostumbrada fuerza. Entonces, repentinamente, uno de los pastores almidonados cayó de su silla y quedó tendido inmóvil en el suelo. Los otros dos intentaron ignorarlo, pero pocos minutos después, el segundo pastor también cayó al suelo sin poder evitarlo, y luego el tercero cayó también. Los tres estuvieron en el suelo bajo el poder de Dios durante más de 3 horas. Finalmente, uno por uno se levantaron, se sacudieron el polvo y totalmente aturdidos se dirigieron hacia la salida. Miles de personas venían a Dallas, algunas luego de recorrer más de 3.200 kilómetros trayendo personas enfermas y afligidas para ser sanadas. Un hombre había sufrido una caída y se había roto 3 costillas. Apenas podía mantenerse de pie a causa del dolor. La hermana Ether le puso las manos e hizo la oración de fe, e instantáneamente los huesos que habían quedado doblados hacia adentro se colocaron en su lugar. Al principio el hombre retrocedió cuando María lo tocó, pero al darse cuenta de que el dolor y la hinchazón habían desaparecido, acabó golpeándose el pecho con los puños. Otro hombre que sufría de tuberculosis fue traído en una camilla. Su estado era desesperante, ya que también sufría de una fístula, una herida abierta que había causado un gran hueco en su cuerpo. Pero cuando María oró, el poder de Dios golpeó a este hombre. Se levantó de un salto y comenzó a correr delante de la multitud. Luego volvió a su casa, sentado en el vehículo como los demás, y a partir de ese día comenzó a engordar 2 kilos diariamente. El cáncer había carcomido todo un lado del rostro de un hombre. Era tan doloroso que tuvieron que retirarlo de la primera reunión a la que asistió. Pero cuando la hermana Ether le impuso las manos y oró, el poder de Dios cayó sobre él. El dolor, la rigidez y el ardor desaparecieron inmediatamente. De repente pudo girar el cuello de un lado a otro y luego se levantó y predicó a la congregación. Una noche, 3 personas que habían sido sordomudas y que no se conocían entre sí, se reunieron frente al altar llorando, abrazándose y gritando, porque Dios había abierto sus oídos y les había dado el habla. Muchos otros que los observaban lloraban mientras se acercaban al altar para conocer a Dios y ser salvos. Uno de los 3 que había sido sordomudo testificó diciendo: cuando la hermana Ether puso su dedo en la base de mi lengua y luego en mis oídos, ordenando que el espíritu sordo y mudo saliera, Dios abrió instantáneamente mis oídos y me dio la voz. Una mujer que sufría de cáncer y tuberculosis al mismo tiempo, era como un esqueleto vivo. Los mejores médicos de Dallas la habían atendido y habían declarado que no tenía esperanzas. Fue traída en una camilla y muchos pensaron que moriría antes que la hermana Ether llegara a su lado. Cuando María oró por ella, la mujer fue instantáneamente sanada y saltó de la camilla gritando. Esta mujer volvió a cada una de las reuniones siguientes y se sentaba con los demás. Aunque aún estaba muy delgada, los que la conocían decían que estaba ganando peso y su salud mejoraba día a día. El gran pastor y evangelista de la sanidad, F. Bosworth, escribió sobre las reuniones en Dallas. Noche tras noche, tan pronto como se hacía la invitación, todo el espacio disponible de 14 metros alrededor del altar se llenaba con tantas personas que sufrían enfermedades y afecciones y tantos otros que deseaban ser salvos y bautizados en el Espíritu Santo, que era difícil abrirse paso entre todos ellos. En cada reunión había una demostración del poder del Espíritu, tal como nunca se había visto en nuestra generación. Un periodista de Indiana escribió: vehículos de todas clases comenzaron a entrar a la ciudad a hora temprana. Nada que no fuera un circo o un mitin político atrajo tanta gente antes.
Otro escribió que era la primera vez que su comunidad de Iowa pudiera recordar en que una reunión religiosa había desplazado a una buena función. Según él, aún las personas que tenían abonos en el teatro de ópera local fueron a la reunión en la carpa para ver qué era eso que se había llevado todo su público. Un respetable hombre de negocios cristianos de Los Ángeles, el señor R.J. Scott, visitó Dallas mientras estaban realizando estas reuniones. Él y su esposa habían sido bautizados en el Espíritu Santo en el avivamiento de Azusa, pero para este momento la mayoría de los participantes de dicho avivamiento se habían dispersado. Scott estaba buscando una forma de llevar una obra sobrenatural unida a Los Ángeles. Había oído sobre las sanidades milagrosas y había venido a ver si eran ciertas y si la doctrina de María coincidía con la suya. Lleno de gozo por lo que había experimentado, decidió pedirle a María que fuera a Los Ángeles para tener lo que él pensaba que sería un campamento de ensueño. Él creía que la hermana María tenía el poder que Los Ángeles necesitaba. La hermana Ethel aceptó ir. Como era de imaginarse, miles de personas llegaron en tropel a Los Ángeles para la campaña. Las reuniones se extendían durante todo el día y casi toda la noche. Miles de personas llegaban de todas partes de los Estados Unidos, levantaban carpas y acampaban allí. En realidad, llegó a haber tantas carpas que hubo que definir las calles tentativas con nombres como Avenida de Alabanza, Camino Aleluya o Avenida de la Gloria. Esto hacía que fuera mucho más fácil ubicar dónde estaba situada una carpa. Aunque los resultados de la campaña fueron fenomenales, esta campaña mundial de Los Ángeles, campaña Azusa, Arroyo Seco, en 1913, también fue conocida como origen de la cuestión que dividió al naciente movimiento pentecostal. Fue aquí que surgió el debate sobre solo Jesús, la unicidad o el nuevo tema. La enseñanza provino de John G., un hombre que pasó una noche en oración durante la campaña. Creyó que había visto algo nuevo sobre el uso del nombre de Jesús y corrió por todo el campamento compartiéndolo con otras personas. Como consecuencia, la gente comenzó a bautizar solo en el nombre de Jesús en la costa oeste y a decir que si alguien había sido bautizado en nombre de la Trinidad, debía ser rebautizado. Esta enseñanza dividió al movimiento pentecostal. La campaña soñada de R.J. Scott había sido preparada para promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Por el contrario, produjo una de las más grandes divisiones conocidas en esta generación. Pronto, el movimiento pentecostal se dividió en varios otros grupos que ponían énfasis en diversas doctrinas. La hermana Ethel intentó mantenerse apartada de estos temas. Ella creía que lo más importante era advertir a los pecadores que Jesús regresaría pronto por medio de la predicación de su palabra con señales y maravillas, y así lo expresó de la mejor manera en un sermón titulado "No descuides el don que hay en ti", en el que decía: sus embajadores deben terminar con todas estas contiendas. Todas las teorías que causan división deben ser dejadas de lado. Este continuo machacar en la obra terminada o la santificación que produce antagonismo a los santos debe concluir. Pablo dice que la predicación debe ser con manifestación del Espíritu Santo y poder, que la palabra salga con demostración y poder para que la gente pueda ver lo que Dios tiene para ellos. La hermana Ethel adoptó la política de predicar solamente en reuniones donde no se hablaba de doctrinas divisorias. Años más tarde sostuvo que la posición que apoyaba la unicidad era el mayor engaño que jamás haya inventado el diablo. Es comprensible que María tuviera emociones mezcladas en relación con la campaña en Los Ángeles. Se la había anunciado como la oradora
principal y miles de personas venían de todas partes de los Estados Unidos para estar presentes en sus reuniones, pero debido a la controversia política, los ministros varones tomaron el control y la hermana Ethel se vio obligada a ministrar solamente por las mañanas. Los hombres tomaron las reuniones de la tarde y la noche, principalmente para exponer sobre la nueva doctrina de la unicidad. La presionaban para que terminara sus reuniones matutinas más temprano, para que pudiera comenzar el predicador de la tarde. Y a pesar de todo esto, cientos de personas fueron milagrosamente sanadas. Se dice que cuando el tiempo que le correspondía estaba por terminar, la hermana Ethel simplemente levantaba las manos hacia el cielo mientras salía de la tienda, y en ese momento muchos eran sanados. Un jovencito recordaba: ella levantaba sus pequeñas manos y el poder de Dios nos electrizaba. Los inválidos se levantaban de sus lechos de enfermedad, los sordos oían, los ciegos veían, los que sufrían de artritis eran sanados instantáneamente, los tumores eran destruidos, la hidropesía se esfumaba. En pocas palabras, toda forma de enfermedad y dolencia que se atreviera a mostrarse en las reuniones de la hermana Ethel debía inclinar su rodilla ante Jesucristo y se desintegraba en el fuego del Espíritu, y todo esto a pesar de las divisiones doctrinales. Elizabeth Waters recuerda estas reuniones de esta forma: recuerdo como si fuera ayer que mi amiga y yo empujamos a mi madre en su silla de ruedas a lo largo de 6 o 7 largas cuadras. 2 hombres grandes llevaron la silla hasta delante del púlpito circular que ya estaba rodeado de sillas de ruedas. Hacía tanto calor que mi madre nos rogaba que la lleváramos a casa, pero yo insistí en que nos quedáramos. Gloria a Dios, porque la señalaron para subirla a la plataforma donde esa hermosa y pequeña dama que jamás olvidaré habló a mi madre. La vi contestar sacudiendo la cabeza, y entonces ella, la hermana Ethel, la golpeó en el pecho. A mí me pareció que la había golpeado muy fuerte. Fue como si un rayo la atravesara. Se levantó de un salto y salió corriendo y saltando llena de gozo. Toda la gente gritaba. Dudo que hubiera visto algo así antes. Vimos muchos más milagros. Casi tuvimos que atar a mi madre a la silla para regresar a casa. Ella quería caminar, pero estaba débil porque había estado confinada a su cama durante 2 años. Cuando llegamos a casa, mi abuela y algunos vecinos nos esperaban. Mi madre se levantó de la silla de ruedas y subió las escaleras. Todos gritaban y lloraban a partir de ese día. Mi madre fue completamente sana, recuperó peso y amó al Señor. Debido a las campañas de Dallas y de Los Ángeles, la hermana Ethel continuó siendo una evangelista líder durante el resto de su vida, y aunque amaba la vida itinerante, Dios tenía otros planes para ella. Aún no había terminado de escribir las páginas de la historia. Después de 45 años de ministerio y de haber predicado miles de sermones de costa a costa del país, María escuchó la voz de Dios diciéndole que construyera un tabernáculo en el oeste de Indianápolis. Muchos le habían pedido que construyera un lugar permanente donde pudieran ir en cualquier momento a recibir su ministración. Había recibido ofrecimientos de todas partes de los Estados Unidos para establecerse allí, pero ella eligió Indiana por su ubicación central. Según el estilo de la hermana Ethel, el tabernáculo fue un modelo para las iglesias pentecostales de hoy. María construyó la iglesia contigua a su hogar y ministró allí durante los últimos 6 años de su vida. En ese momento había pocas iglesias grandes, así que cuando la hermana Ethel levantó ese edificio con capacidad para 500 personas, no fue poco trabajo. Durante todo su ministerio, María jamás presionó a la gente para que aportara dinero, pero para construir este tabernáculo envió cartas pidiendo ayuda económica. El dinero llegó y el edificio comenzó a cobrar altura. Fue dedicado el 19 de mayo de 1918 y hasta la fecha solo otra mujer ha sobrepasado su capacidad para construir iglesias. Se trata de la evangelista que emuló en gran medida el estilo de María, Aimee Semple McPherson.
La hermana Ether utilizó el tabernáculo como su base. María tenía una capacidad especial para elegir a los colaboradores que contribuirían al avivamiento. Como consecuencia, la iglesia permanece aún hoy, aunque ubicada en otro lugar, y está afiliada a las Asambleas de Dios. Gente de todas partes de los Estados Unidos se acercó para asistir a esta iglesia, y muchos quedaron en ella como fieles miembros. Un hombre recordaba que la gente se acercaba hacia el altar y caía al suelo antes de llegar. Este hombre dijo que nunca vio que se utilizara la sugestión ni que se empujara a las personas. Era Dios. La hermana Ether no hacía nada falso. Una historia increíble ocurrida en el tabernáculo fue protagonizada por una familia rumana. La hija de esta familia sufría de tuberculosis y dos mujeres pentecostales habían ido a su casa para orar por ella. Al descubrir que su hija había sido sanada después de esta oración, la familia buscó una iglesia pentecostal donde congregarse y encontró el tabernáculo durante el primer culto. Una mujer que había sido milagrosamente sanada de cáncer se puso de pie y dio un mensaje en lenguas que duró 28 minutos. Algunos se preguntaban por qué la hermana Ether permitía que esa mujer hablara con tanta libertad en el espíritu durante un tiempo tan largo, pero la respuesta llegó el domingo siguiente, cuando se supo que esta mujer había hablado en rumano, un idioma que jamás había oído y naturalmente nunca había aprendido. Esta pequeña familia rumana recibió un mensaje de Dios en su propio idioma y se quedaron sentados escuchando totalmente abrumados. El padre era el único que hablaba inglés. Se ha dicho que María y los miembros del tabernáculo aprendieron a esperar experiencias como esta. De la misma manera que algunas congregaciones saben que se va a cantar la doxología al final de un culto. Otra historia ocurrida en el tabernáculo se refería a la sanidad de un niño que tenía tuberculosis y al que se le había desarrollado un tumor del tamaño de un puño. Cuando su madre lo llevó a María, ésta dijo: simplemente lo cortaremos con la espada del Espíritu. Con estas palabras, la hermana Ether tomó su Biblia y golpeó al niño en el cuello y éste fue sanado. Una de mis historias favoritas relacionadas con el tabernáculo es la que relata el encuentro entre María Woodworth Ether y Amy Semple McPherson. En ese momento, Amy era una evangelista itinerante. Ella amaba verdaderamente a la hermana Ether y deseaba intensamente reunirse con ella y asistir a una de sus reuniones. En mi opinión personal, creo que Amy devoraba todo lo que pudiera leer sobre la hermana Ether y que fortaleció su propio llamado con el coraje que María demostraba. Había habido una cuarentena debido a la gripe en la ciudad de Indianápolis hasta que llegó el coche del evangelio de Amy. La cuarentena se levantó la noche en que ella llegó y Amy lo atribuyó a la voluntad de Dios. El 31 de octubre de 1918, Amy escribió en su diario: durante años he tenido el deseo de ver a la hermana Ether y he hablado sobre esto con mayor frecuencia en los últimos meses. Mi anhelo era escucharla predicar y estar en sus reuniones. Mañana el tabernáculo de la hermana Ether estará abierto y yo cumpliré el deseo de mi corazón. Gloria. Después de asistir a la reunión, Amy escribió: nos gozamos y alabamos juntas a Dios. El poder de Dios cayó y derramó sobre nosotras sus bendiciones. La hermana McPherson salió de Indianápolis al día siguiente regocijándose sin duda en el camino hacia su propio destino divino, California. Solo podemos imaginar los hermosos recuerdos que seguramente le habrán quedado de su encuentro con María. Aunque no hay registro oficial de lo que la hermana Ether pensaba de Amy, su compañera de viajes, Berta
sí hizo un comentario al respecto. En cierta ocasión la hermana Ethel y Amy estaban en la misma ciudad. Era su noche libre, por lo que el grupo de la hermana Ethel asistió a un culto de Amy, pero María decidió no ir. La razón, según la señora, fue que la hermana Ethel expresaba su preocupación por la dirección que estaba tomando el ministerio de Amy, con representaciones teatrales y otras atracciones populares. Personalmente creo que, dado que la hermana Ethel era de trasfondo de la santidad, su preocupación era genuina, no crítica. Muchos grandes predicadores de la época visitaron el tabernáculo, aunque no hay documentos que prueben que la hermana Ethel haya conocido al legendario evangelista británico Smith Wigglesworth. Muchos creen que él fue un discípulo de su ministerio. Se cree que él tomó varios de sus lemas de la hermana Ethel, y Wigglesworth condujo una serie de reuniones en el tabernáculo después de la muerte de María en 1925. Quizá estas historias intimiden a algunos de los que leen este libro. Comprendan que Dios está restaurando lo sobrenatural en su iglesia. En el día de hoy, algunos de los que leen tienen miedo. Dios les ha dicho que oren por los enfermos en sus iglesias y no lo han hecho. Quizá no saben mucho sobre la voluntad de Dios para la sanidad. Quizás se sienten confundidos. La voluntad de Dios es que el hombre sea libre. Él vino para destruir la obra del diablo, no para tolerarla o vivir soportándola. La iglesia de hoy debe aprender a manejar al destructor y dar vida a las personas. Son demasiados los que permanecen dentro de los confines de una doctrina confortable o la teología que les permite elegir. Dios desea que todo el consejo de su palabra sea predicado y demostrado a las personas. Por eso Jesús dio su sangre. Comienza a leer el libro de los Hechos y aprenderás sobre las personas que demostraron el Espíritu Santo y la oposición que causaron, como los apóstoles. La hermana Ethel permaneció fiel a todo el consejo de Dios durante toda su vida, a pesar de las presiones y la persecución, y nosotros debemos hacer lo mismo. Ella nos ha pasado la antorcha y nosotros debemos llevarla con fidelidad. El verano de 1924 fue difícil para María. A los 80 años de edad, con una salud deteriorada por la gastritis y la hidropesia, recibió una noticia que le destrozó el corazón. Su única hija, Lizzie, de 60 años, había muerto en un accidente automovilístico. Ahora toda su familia inmediata había ido a descansar con el Señor, y aunque era de edad avanzada y frágil, María todavía pudo reunir fuerzas suficientes para plantarse frente al público y conducir el funeral. En su mensaje exhortó a los presentes a tener fe en Dios y mirar a los cielos, no a la tumba. Durante ese año hubo momentos en que la hermana Ethel estaba tan débil que no podía caminar, pero eso no impedía que predicara. Si no podía caminar, pedía a alguien que la llevara detrás del púlpito. Finalmente, el tabernáculo le regaló una gran silla de madera. Entonces, cuando ella estaba demasiado débil para caminar, algunos hombres fuertes llevaban su silla de la iglesia a su casa. La sentaban en ella y la llevaban a la iglesia. Tan pronto como sus pies tocaban la plataforma, el Espíritu de Dios la reanimaba y podía caminar por todas partes, predicando y ministrando en el poder sobrenatural de Dios. Cientos de personas son testigos de cuán débil parecía y cuán increíblemente fuerte estaba sobre la plataforma. Al final del culto, los hombres volvían a sentarla en su silla para llevarla a su casa. La fe de la hermana Ethel hizo que continuara, aun cuando muchos se habrían dado por vencidos. Recordemos que para este tiempo la hermana Ethel tenía 80 años. No había aviones y muy pocas comodidades en esa época. No había aire acondicionado ni todas las facilidades modernas. Ella había viajado por todo el país en coches pequeños y trenes, y muchas veces, cuando el dinero escaseaba o no le daban alojamiento,
había dormido en carpas, pero eso no le importaba. 3 semanas antes que muriera, el Señor reveló a María que faltaban solo unos pocos días para que partiera a recibir su recompensa. Durante este tiempo, una mujer le trajo flores y la hermana Éter le respondió: pronto estaré donde las flores florecen para siempre. Varias veces hasta predicaba a las personas que iban a visitarla en su hogar. Al morir María, August Feich, uno de los colaboradores, escribió: unos pocos días antes de fallecer, me llamó a su lado, tomó mi mano y me dijo: hermano Feich, ¿comprende usted que voy a seguir el camino de toda carne? Mi respuesta fue: sí, madre, a lo cual ella contestó: usted ha sido muy fiel en su ministerio conmigo durante todos estos años. Ahora confío en que la bendición de Dios descanse sobre usted. Pronto ya no me tendrá más a su lado para ayudarle. El final de María Woodworth Éter llegó sin luchas mientras ella se hundía lentamente en un profundo sueño. Tenía buena vista para una persona de su edad. Sus facultades mentales fueron agudas hasta el final. No hubo ni un momento en toda su enfermedad en que no pudiera charlar tranquilamente con alguien de cualquier tema que surgiera. Los santos que la rodeaban entraban libremente en todo momento para verla y hablar con ella. Algunos venían guiados por el Espíritu para orar por ella, otros para que María orara por ellos. Ella imponía las manos sobre los enfermos y oraba por los necesitados, y esto lo hizo hasta el final. Lo hacía sabiendo que al mismo tiempo sus propias fuerzas se escapaban sin remedio. Ella dijo repetidas veces durante su ministerio que prefería gastarse por Jesús a herrumbarse. Antes de morir, a los 80 años, María había enterrado a sus 6 hijos y 2 esposos. Había predicado miles de sermones de punta a punta del país, hasta vencido a todos los matones y los ministros que se le oponían. Había marcado el camino para las mujeres en el ministerio y había mostrado sin claudicar el poder del Espíritu Santo con poderosas señales y maravillas que le seguían. No era una persona culta, no le importaban los estudios en el seminario y no se tomaba el tiempo para explicar cómo obraba Dios. María predicó un evangelio muy simple, se ofreció completamente al Señor y creyó que se producirían señales y maravillas. Su única pasión fue que el evangelio cobrara vida y que las personas fueran guiadas por el Espíritu. Predicó muchas veces con lágrimas surcando sus mejillas, rogando a quienes la oían que se acercaran a Cristo. Sus reuniones y sus enseñanzas prepararon el camino para la fundación de muchas denominaciones pentecostales, incluyendo las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular y otras similares. El legado inmediato de María no volvió a ser recordado sino hasta 1977. El hijo de su tataranieto, Tom Slevin, estaba interesado en estudiar su árbol genealógico. Con gran sorpresa descubrió que una pequeña predicadora pionera llamada María Woodworth Éter había sido conocida como la abuela Éter, era su parienta directa. Ella había sido una famosa evangelista y fundadora de una iglesia que no estaba lejos de su casa. Tom preguntó a su madre, Mary, acerca de ella, pero su madre no pudo responder con detalle, ya que gran parte de la información se había perdido. El señor Slevin se negó a darse por vencido. Comenzó a estudiar los libros y los sermones de María, leyéndolos continuamente. Pronto sintió en su propia vida la influencia de los sermones de esta mujer, algunos de los cuales habían sido predicados más de 80 años atrás. Slevin dijo, cuando leí por primera vez sus libros pensé que quizá había exagerado en los relatos de los tremendos milagros. Por eso fui a otras ciudades e investigué por medio de microfilms. Leí los periódicos antiguos y descubrí algo maravilloso. Descubrí que las historias que relataban sus libros eran absolutamente ciertas y que los periódicos habían omitido muchos milagros. Slevin y su madre desarrollaron tal curiosidad por la vida de María
que fueron a escuchar a un evangelista que había recibido la administración de la hermana Ethel cuando era niño. Este evangelista, Roscoe Russell, era aquel que había sido milagrosamente sanado cuando María lo golpeó en el cuello con una Biblia. Cuando la madre de Slevin pasó al frente para que oraran por ella, el evangelista le dijo: el mismo Dios que respondió las oraciones de su tatarabuela está aquí hoy. Él responderá sus oraciones de la misma manera. Después de esto, la madre de Slevin fue bautizada en la iglesia asociada al ministerio de la hermana Ethel. A Slevin le agrada comparar el ministerio de María con el de Smith Wigglesworth. Él cree que la relación de ambos con Dios era muy similar, especialmente en el área de la fe. Aunque tiene muchas historias favoritas, Slevin recordó que John G. Lake conoció a María en 1913. Se dice que después de esa reunión, Lake dijo a su gente que oraran como la madre Ethel. A partir de sus investigaciones, Slevin conoció mejor el carácter de su antepasada. Lo que más me impresionó, recuerda, fue cuando completamente había entregado su vida a Dios. Era tan diferente de muchas personas hoy en día. Iba a donde quiera que Dios le decía que fuera. Así hubiera 20 personas o 1000. Su tiempo le pertenecía a Dios. Nunca estaba demasiado ocupada como para no hacer lo que Dios le decía. Todos eran importantes para ella porque eran importantes para Dios. Por eso conocía a Dios tan bien. Por eso podía golpear a alguien en el estómago o darle un golpe en el cuello. Ella conocía a Dios y sabía que Él lo sanaría. Sin duda, a través de la familia Slevin, el legado espiritual de la hermana Ethel continuará. Según las observaciones que hice personalmente, el ministerio que realizaba la hermana Ethel ha pasado a otros y aún continúa en la tierra. Todo ministerio debería ser seguido por señales y maravillas. Si no lo es, los ministros simplemente están jugando con el ministerio. Si tu ministerio obedece los mandatos de Jesús, le seguirán señales y maravillas. Los estilos de ministerio y los métodos cambian de persona a persona. Ninguna persona obrará en la misma forma que otra, porque todos somos individuos y tenemos diferentes generaciones para alcanzar. Pero cuando un ministerio opera en la misma magnitud de uno que ha pasado antes que él, algunas veces digo que el manto ha pasado de uno a otro. Un manto es un término espiritual que puede ser comparado en lo natural con un chal o un abrigo. Cuando vestimos el manto, operamos en una forma similar a la del ministerio del cual lo recibimos. Desde este punto de vista personal, creo que Amy Semple McPherson continuó donde María dejó, por medio de grandes señales, prodigios y maravillas. Creo que ella recibió el manto de María. De McPherson, pareciera que un manto similar pasó a Kathryn Kuhlman. Kuhlman también fue conocida por la gran magnitud de los milagros que se produjeron en su ministerio y por su hambre de comunión con el Espíritu Santo. Hoy, en la década del 90, me parece que un manto similar de sanidad ha pasado de Kathryn Kuhlman a Benny Hinn, aunque a este no le agrada que se diga eso de él, ya que cree que tiene un manto que Dios le ha dado directamente a él. No proviene de otro. Benny Hinn es el gran pastor y evangelista de la sanidad de Orlando, Florida. María Woodworth Ethel alcanzó a miles y miles de personas en todos los Estados Unidos con el mensaje liberador de Jesucristo. Esto fue lo que se escribió sobre ella. Gloria a Dios y al Señor Jesús por llamarla, dotarla de poder, guardarla y hacer de ella una madre en Israel para nosotros. El mismo amor que la guardó es nuestro hoy. Amén. Nuevamente vemos en esta tierra poderosas señales y maravillas. Por eso cultiva los tesoros divinos que hay en ti por medio de la experiencia y de la palabra, y luego hazlos surgir a la superficie por medio de la oración y la obediencia. Cree que Dios hará que se produzcan señales y maravillas a través de ti. Decídete a ser utilizado en esta hora y avanza hacia la plenitud que Dios tiene para ti. No permitas que los contratiempos
tiempos te frustren o sean obstáculos para tu vida, pide al Espíritu de poder que te ayude a completar tu carrera con una victoria completa. Adopta como lema estas palabras de la hermana Ether: es mejor gastarse por Jesucristo que derrumbarse. No te detengas hasta que hayas terminado. El mundo está buscando la respuesta que tienes dentro de ti. Esto fue todo acerca de la hermana María Whitworth Ether. Wow, qué mensaje más profundo el que la hermana María nos dejó. Recuerda, el mundo está buscando lo que tú cargas por dentro. Tú cargas la respuesta de alguien. Dios te escogió para marcar esta generación. Dios te escogió a ti para hacer una diferencia. Lo único que tienes que hacer es levantarte, es disponer tu corazón y abrirlo para que Dios pueda utilizarlo, para que Dios pueda impactar la vida de otros a través de tu vida. Tú puedes ser el próximo que puede impactar la vida de muchas personas a tu alrededor. Si te dispones, si abres tu corazón, si le entregas tu tiempo, si le entregas todo al Señor Jesucristo, Él puede hacer grandes cosas a través de ti. No te olvides, tú puedes ser el próximo. Que Dios te bendiga y espero que en este día hayas aprendido algo nuevo acerca de esta mujer que fue una general de Dios, que Dios utilizó de manera extraordinaria. Bendiciones.